Bueno, presentamos ahora las dos comunicaciones del día de hoy. La primera de ellas correrá a cargo de doña María Antonia Salas Orgamvides, que pronunciará su comunicación Relaciones de la ciudad de Jerez con la ciudad de Ronda y villas de la serranía de Villaluenga, final del siglo XV y XVI. Doña María Antonia Salas Orgamvides es doctora en Historia y especialista en la Baja Edad Media, en pleitos por repartimientos. Socia fundadora del Instituto de Estudios Rondeños, encausa fundamentalmente su investigación hacia esta materia, los pleitos. Su obra principal es la transición de Ronda a la modernidad, que es premiada con el título de Estudia Histórica por la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Esto, entre otros títulos y publicaciones y numerosos artículos. Doña María Antonia. Buenos días. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a mi presentador y a la comisión, o sea, a los miembros de la comisión de organización. Especialmente también a Manuel Barea, eficiente director del archivo, muy servicial, y a sus dos colaboradores, Santi y Cristóbal. Esta exposición que voy a hacer, preparada como requieren los pleitos, son extensísimos, la documentación de pleitos es extensísima, va a ser, digamos, un poquito a trote de caballo por el escaso tiempo que tengo en exponerla. Intentaré sintetizarla lo mejor que pueda. Señores congresistas, me congratula también estar con ustedes en este día. Y paso en los antecedentes que son es primordial su conocimiento para llegar a las relaciones de Ronda y de las villas. La toma de Jerez por Fernando III en 1248 por capitulación exponía su conquista a una situación inestable, dado que la población musulmana seguía siendo mayoritaria en toda la ciudad y su alfoz. El aislamiento que sufrió la guarnición militar dejada en su fortaleza supuso en sí misma el fracaso de su mantenimiento. Después, la toma de Jerez, después de la sublevación mudéjar de 1264 en el Levante por su hijo Alfonso X, hace que se tome definitivamente y se culmine en 1264 esa conquista, en la que se incorpora la corona de Castilla. A partir de este momento quedaría Jerez como la plaza más importante en la avanzada cristiana del Valle del Guadalete. A esto había que añadir su ubicación en la zona fronteriza con una de las zonas también más agresivas del reino nazarí de Granada, la serranía de Ronda, factor que hizo a Jerez mantenerse constantemente en alerta y, por lo tanto, obligada a defenderse en incesantes y repetidos enfrentamientos con el enemigo. Los zegríes rondeños fueron famosos por su belicosidad y fiereza, consideración que los jerezanos hubieran de tener en cuenta en su ataque. La extensión del alfoz de Jerez se va incrementando a raíz de las mercedes que, en primer lugar, le hacen el rey Alfonso X el Sabio y después le rectifica uno de sus sucesores, Alfonso XI, en la que dan una extensión, unos términos tan grandes a Jerez que llegan hasta los términos de corte de la frontera. Esto hace que ya empiecen ahí los problemas con algunos lugares colindantes, como es la ciudad de Ronda posteriormente. Había expuesto, y además muy bonito también, había preparado la actuación de Jerez durante todos estos años de conquista, en que es pionera. No solamente esa actuación para ayudar a zonas, sobre todo a las zonas tan aisladas como fueron Castellar y Jimena de la Frontera, y luego otros lugares, es una actuación constante que hace que los reyes tengan en cuenta, tengan esta consideración en cuenta para después dar esos privilegios a Jerez. Y entonces tenemos aquí el privilegio de Alfonso XI a Jerez. En la presencia de este rey en nuestra ciudad en varias ocasiones y el contacto que frecuentemente sostiene con los miembros de su consejo,
además de la lealtad con que éste le corresponde, tejen unos lazos entre las partes que se materializan en las mercedes con que Alfonso XI intenta premiarla, ratificándole igualmente los privilegios otorgados por sus antecesores. A cambio, Jerez prestará continuamente su ayuda en las reiteradas peticiones que el monarca le hace para fortalecer sus campañas y que nunca le niega. Como interés en nuestra exposición está la merced de Alfonso X, que su bisnieto confirmó del llamado privilegio de Tempul, en el cual contempla los límites y términos donados a Jerez de gran extensión y que llegan hasta Cortes de la Frontera. Dicho privilegio desencadenará en el futuro problemas al concejo. Relaciones con la ciudad de Ronda después de conquistada. Una vez castellanizada Ronda y la Serranía, se ve sumergida la ciudad en múltiples problemas debido a los repartimientos, los cuales dieron un nuevo sentido a la propiedad y a controversias manifiestas entre tierras de propios y comunales y nuevas posesiones señoriales. Y basando su economía en la ganadería, el concejo de la ciudad de Ronda ve mermados sus pastizales. ¿Qué es lo que hace Ronda en estos momentos? Pues pide a los reyes católicos llevar allí su ganado a pacer. Pero hay aquí un segundo problema. Ya he dicho cómo en 1485, recién tomada la ciudad de Ronda, apela a los reyes para que los amojone en su favor Jerez. En este momento se plantea otro peligro, el del duque de Arco, que también cree tener derecho a su posesión, dado que muchos de estos lugares estaban comprendidos en la serranía de Villaluenga. Es un pleito muy difícil, por ser tres partes las que están litigando por dichos términos. El primer proceso entre el concejo de Jerez y el duque de Arco por términos de las 4 villas, el protagonista principal, el duque de Arco, y ya luego más tarde, en 1761, le involucra, quizá cansado del coste que ocasiona el pleito, con el fin de que sufraguen los gastos a media, y mete a las 4 villas que permanecen, que son Ubrique, Benaucá, Villaluenga y Grazalema. En el desarrollo del proceso hay que tener en cuenta el periodo dilatado en el que transcurre, más de 3 siglos. En su desarrollo se dieron paralizaciones, las cuales proseguían bien por ejercitarse en los términos acciones violentas con quebrantamiento de mojones que daban lugar a nuevas denuncias o bien por apelaciones que desde las villas siempre se realizaban. Comienza el pleito en agosto de 1485, cuando se producen enfrentamientos entre el duque de Arco y la ciudad de Jerez, al presentarse el alcalde de Cardela con gente de a caballo del Marqués de Cádiz y expulsar a los ganados y gente de Jerez acosándola. Es cuando el concejo de Jerez se dirige a los reyes buscando protección y estos envían como juez de comisión a Juan Flores Contino de la Casa Real para que medien el conflicto. Hay que decir que Juan Flores, al defender siempre a Jerez y luego ser titulado por los reyes como juez pesquisidor de la ciudad de Jerez, siempre defenderá esta ciudad. En un principio, son varios, además de las 4 villas metidas en el pleito, están otros lugares como son Cardela, Garciago, Corte, Gaucín y otros lugares de la serranía, pero se inhiben, aunque se le declaran rebeldía, se inhiben en el pleito y será Cardela con el duque de Arco los que estén siempre enfrente de este proceso. No voy a decir por la premura todos los pasos que sigue este pleito, sino que ya en 1486 quedan señalados los límites de Jerez porque el juez Flores le da la posesión a Jerez, la posesión y la pertenencia a Jerez. Pero en 1486 el duque de Arco vuelve a quebrantar los términos. Otra vez en 1503, denunciados estos actos por Jerez, los reyes envían a otro comisionado, Pedro de Malvenda, el cual expresó en su sentencia que las diferencias entre las partes iban desde 2 mojones y que cada uno luchaba por incluir la llamada Garganta Millán. Aquí tenemos un mapa con unos términos tremendos de Jerez que no voy a explicar, y aquí está la mojonera en el pleito de las villas.
por el año de 1505, a pedimento de Jerez, enviaron al juez Orduña, corregidor de Cádiz, para que comprobase si era posible la ejecución de la sentencia de Malvenda. Este amparo de nuevo a Jerez y amenaza a las villas con la pena de 2.000 castellanos para la Cámara al que atentase de nuevo contra los amojonamientos y doblaba el coste de los daños que causaran. El seguimiento de este pleito no acaba en el siglo XVI. Sufre grandes paralizaciones y continuación a través de algunos siglos. En 1563 y hasta 1581 con el juez Guajardo. En 1700 el proceso pasa a la Chancillería de Granada con Lorenzo de la Bastida Oidor, cuya actuación cambió totalmente las primeras sentencias, confiriéndole la propiedad a las villas en 1716. Posteriormente, con el oidor don José de Castro como ejecutor por el año de 1720, se le ordena haga una nueva vista de ojos de los términos. En 1741 se discuten en el pleito dos problemas, el posesorio y propiedad, y en 1766 la Chancillería mantiene la posesión en Jerez, mientras que el derecho a la propiedad lo reserva el duque de Arcos. Desde 1761 serán las 4 villas con el duque las que intervengan en el proceso y en el 1775 se da a Jerez la posesión, aunque poco después se recibe un nuevo alegato por parte de las villas. La finalización del pleito es incierta sin que conozcamos su última trayectoria. Con respecto a la ciudad de Ronda, pues cuando Ronda recibe de los Reyes la merced de los términos de corte del juez Flores ante los Reyes, la primera sentencia en el pleito anterior, y pide la restitución de las tierras pertenecientes a corte. Vecinos de Ronda entran en aquellos términos haciendo prendas de ganado. Bueno, estos pleitos presentan una gran cantidad de datos, no solamente del proceso, sino también la zona fronteriza proporciona a los investigadores unos datos interesantísimos con la frontera que todavía estaba cercada y dominada por musulmanes, la actuación de los gandules con robos de hatos, matanzas de ganados, cautivos, muerte de cristianos, las relaciones muy difíciles entre ambas sociedades, sobre todo en épocas de guerra, en que los choques eran inevitables y la posibilidad de entrar en los términos para cualquier actividad imposible. Los Reyes comisionan en el pleito de Ronda al general Serrano, que también se va a preocupar siempre porque Ronda gane. Entonces, las primeras sentencias de Serrano serán favorables a Ronda. Y como Jerez también protesta y empiezan las apelaciones por parte de Jerez, pues los Reyes dan comisión al corregidor de Écija y juez de términos de la ciudad de Córdoba, Sancho Sánchez de Mantiel, y le mandan dividir los términos. Y ahí es donde va a haber una novedad, en que los términos de corte se van a dividir en 3 partes, 1/3 para Ronda y 2 para Jerez. Y casualmente hoy día en Ronda se sigue manteniendo esa posesión llamándole los tercios de cortes. Bueno, durante el proceso sí, hay muchísima violencia de quebrantamiento de términos, de apelaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que luego ya al final, cuando se dividen estos tercios, se hace por el licenciado Godínez y luego por el bachiller Orellana se hace la división de términos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a Ronda se le dan unos términos malísimos, no tienen agua para los ganados. Nueva apelación que hace que se traslade esto al Consejo Real, a la Chancillería de Granada, ya no un término entre ciudades, y vienen otra vez a dividir estos tercios y ya le dan a Ronda lo que pide: agua y abrevadero para los ganados durante todo el año y paso para varios sitios, Alcalá, la Sauceda, etcétera. El juez ejecutor sería López de Ciudad, me he pasado ya y ya termino. Y al final, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto le quita calidad, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse. Entonces, se dan a cada parte lo que le corresponde y se manda a pregonar por el juez las penas en que incurrirían los que no respetasen los mojones, de privación de bienes y pena de muerte. O sea que la cosa está más seria, pero no se preocupen, que aquí no termina este pleito, sigue como el otro durante siglos y siglos y nunca se sabría a quién, hasta el final, ya que la sentencia ya se hace firme y ya cada uno se descansa con sus propiedades. Lo siento, hasta aquí he llegado.